Y empezamos Proyecto Vida Podcast. Gracias al Dios bueno y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una noche más, un tiempo más compartiendo. Así que, bueno, hoy me acompaña por acá Profeta Fresia. ¿Cómo está usted? Very good. Muy bien, excelente. Estamos muy bendecidos. El Señor ha sido extraordinario con nosotros. No tengo más que darle toda la gloria al Señor. Muy bien. ¿Cómo está el señor Zárate? Bien, bendecido, gracias al Señor y nada más agradecido al Señor de poder servirlo en la mesa a cada uno de aquellos que están hoy conectados y que se estarán conectando y tengo la seguridad y la certeza de que será de gran bendición este programa el día de hoy. ¿Qué tal, don Maynor? Jaimito. No, muy bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí, la verdad que es un privilegio y una bendición. No me esperaba esto tan rápido. Me hicieron correr hoy, pero muy bien, muy agradecido con el Eterno de estar en este lugar y compartir con ustedes y con todos aquellos que nos están viendo. Muchas bendiciones y esperando que hoy sea un día de bendición y que todo lo que se haga aquí sea para bendición de todos. Bien, estábamos en preparativos en esta tarde y se me fue esta última hora sumamente rápido. Haciendo que hacíamos y al final casi no hacemos, pero hicimos. Sí. Bien, he estado pues con algunos pensamientos. Y entre lo que he venido aterrizando en mi corazón en los últimos tiempos es que hay que hacer algo definitivamente. Este tiempo es el tiempo que estaba marcado, al menos así lo creíamos, para avanzar, para alcanzar, para ir por aquellos que necesitan conocer a Jesús. Pero pasó un fenómeno que lastimosamente fue mediático, producido, y que de verdad hizo mucha devastación y hizo mucho daño. Y que hasta este momento pues sigue pasando la factura. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo que algunos llaman una crisis sanitaria o de salud en algún momento. Yo pues creo que fue más una manipulación sanitaria, sin obviar que hubo una realidad en cuanto a la afectación que se dio. Pero lastimosamente en la iglesia, y no solamente en el cristianismo, la iglesia sufrió de alguna manera un golpe, creo que un golpe bajo. ¿Dónde está la gente en las iglesias actualmente? ¿O dónde está la gente que habitualmente se congregaba? ¿Qué pasó? ¿Qué se hicieron? Entonces uno se da cuenta que, mire, déjeme porque yo no he buscado la transmisión. Aquí están saludando, bueno. Flori Soto, saludos Apóstol Zárate. Amén. Bendiciones para ellos. A todos, vamos a ver quién más está por aquí. Pame, muchas bendiciones, se les ama. Igualmente, Pamela, que Dios me la bendiga muchísimo. Gracias a todos los que están conectados. Aquí le están saludando Mainitor. Mayra Pérez dice, qué bendición, Mainitor. Aquí estamos. Bueno, y es una noche especial, yo soy bendita entre todos los hombres. Aquí estoy en medio de 5 hombres. Dándole una flor en medio de 3 espinas. Bueno, y ayer estos 2 señores se fueron de viaje. Fue una experiencia muy linda. Gracias, profeta, porque tú me has prestado tu esposo. No, gracias, una honra y me siento muy honrado por ti y por toda tu casa y por toda la familia de Cielos Abiertos. Me siento muy honrado, mi querido. Gracias. Ahí me tocará a mí después. Claro que sí.
y aún mucho más lejos, más allá de las fronteras. Amén, así lo creemos. Nosotros fuimos de carro, usted va a ir de avión. Aleluya. Eso es profético. No, yo tengo que todavía celebrar Claro. mis 5 Claro, décadas. completamente. Pero sí, no, Dios es bueno. Y el domingo, ayer también fue de mucha bendición en la congregación. No, sí, nosotros estuvimos conectados, estábamos escuchando en el carro mientras estábamos viajando. Toda la administración fue una administración poderosa, fue un culto profético tremendo donde, wow, hasta usted soltó una palabra y me quebrantó en aquel asiento del carro donde estaba, ¿no? Y pues la verdad, me puso a llorar, la verdad, fue algo muy fuerte, la verdad fue, para aquellos que recibieron, como yo lo he recibido, fue de mucha edificación y bueno, esperamos que también haya sido para todas esas personas que estaban presentes ayer en la administración dominical, le vamos a decir, ¿no? Qué bendición, que el Señor lo siga usando de esa manera poderosa y sobrenatural y aún mucho más. Amén, lo creo, lo recibo. Magnito, ¿verdad? Ayer fue un día bien diferente. Muy, muy, muy maravilloso. Creo que estamos empezando una nueva temporada. Nos metimos a un tiempo maravilloso. Yo creo que Dios está metido en esto. Estamos experimentando algo nuevo. Ayer, desde el domingo pasado, algo está cambiando. El hecho de la adoración, la alabanza, Dios está metido en esto y creo que Dios está trayendo frescura a la casa, está trayendo algo nuevo y por eso no hay que perderse. Cada domingo, cada día, creo que Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros y no es la excepción. Ayer fue un día maravilloso, glorioso, unos domingos proféticos donde Dios está manifestando su poder, su palabra está siendo respaldada con hechos, no con palabras, no se lo está llevando el viento, se está viendo lo que Dios está hablando. Así es. Y lo que está sucediendo. Yo digo que la mayor expresión de un cristiano es reconocer que necesita de Jesús. Claro, Correcto. por supuesto. La mayor expresión de humildad de un verdadero cristiano, no de un creyente, de un cristiano. Sí. Es reconocer que necesita de Jesús. Por supuesto. Y bueno, aquí como están escribiendo, el león está rugiendo. Tremendo. Sí, Dios está haciendo cosas muy hermosas. Yo también estoy completamente convencida. Ayer lo decíamos, el Señor dio vuelta de hoja. Estamos en un tiempo nuevo y este es un tiempo de oportunidad, ¿verdad? Dios está declarando que es el tiempo de manifestación y cumplimiento de sus palabras, evidencias de su palabra. Y no solamente eso, sino que también el Señor está haciendo algo maravilloso. Y es que es una certeza que tengo en mi corazón de que Él dice, yo lo haré por mi nombre, por causa de mi nombre. No para... Yo me voy a hacer famoso en medio de ustedes, es algo así como lo que el Señor está haciendo, para que sea notorio de que yo soy Dios y de que aquí no se trata de si son mis hijos tan obedientes o si lo son merecedores o no, es que yo lo voy a hacer para manifestar ante el mundo, ante los mismos creyentes, a los mismos cristianos, de que yo verdaderamente soy real y que yo me evidencio con señales, con prodigios, con maravillas. Y este es un tiempo de cumplimiento. Sé que el Señor lo que está haciendo ahora es trayendo respuestas inmediatas. Claro. Y eso lo estamos viendo desde la semana anterior. Ha venido un aceleramiento y también hablábamos ayer en la reunión cómo el Señor también a nosotros nos ha bendecido enormemente. Estamos muy felices. Claro, por eso yo siempre, para estos tiempos, ahora que estuve por Europa y todo eso, ¿no? Y yo he visto, como decía el apóstol, una necesidad en las personas, una necesidad, la humanidad necesita, los hombres necesitan de una iglesia reformada, de una iglesia hambrienta y apasionada. Así es. Una iglesia que tenga sed de Dios,
porque toda esta crisis global no va a cambiar, no va a cambiar. Y cada vez se va a ir globalizando mucho más, ¿sí? Y hombres amadores de sí mismos, hombres con mayores ambiciones y sed de poder, y un sinfín de cosas que la vida no lo va a hacer fácil. Así es. No, y también tenemos que ir a la palabra. Estaba hablando mi esposo, diciendo por qué es lo que está pasando con la iglesia. ¿Qué pasó con aquellos 2 años atrás? Bueno, de finales del 2019, 20, 21, que hasta cuando dieron un poquito más de libertad para poder congregarse, ¿verdad? Para poder estar más en lugares públicos y todo lo que usted y yo sabemos. ¿Qué pasó con esas personas que venían desde hacía mucho tiempo? Porque ciertamente se han desaparecido. Y hay estadísticas, mire qué interesante, Mainito, hay estadísticas que dice que más del 75% de la iglesia se desapareció. Que en este momento no es solamente en Costa Rica, es a nivel mundial, que muchos creyentes se desaparecieron y hoy no están. Y que, bueno, también hubo un altísimo porcentaje que tuvieron que cerrar los edificios porque no podían ya pagar sus rentas, y aparte de eso ya no había gente, no había personas para abrir los edificios, el auditorio, la iglesia, lo que decimos la iglesia, pero eso es lo que sucedió, y ya llevamos prácticamente 1 año más o menos de estar abierto totalmente con una libertad, por lo menos en este país. Se va a cumplir 1 año porque fue después de que el presidente actual dio la orden de que se levantara toda restricción, ¿verdad? Y eso estamos hablando que es en mayo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Porque todavía hay muchas personas que eran cristianos, digo eran, porque hoy no sabemos, y no sabemos nada, no sabemos dónde están. Lo más terrible de esto es que hoy en las redes sociales usted se puede dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Claro. Y hoy muchísimas personas que de verdad un día servían al Señor, amaban al Señor con todo el corazón, hoy ustedes los ven en unas condiciones, en unas situaciones bien feas, que uno dice, wow, qué tremendo, ¿verdad? Vicenta Arenas, Panamá, le envío un abrazo. Se le ama, y bueno, todos aquellos que desde diferentes naciones están con nosotros, veo Estados Unidos, gente de México, Panamá, Colombia, por aquí Aruba, ¿quién más veo por allí? Bueno, diferentes naciones, un fuerte abrazo. El punto es el siguiente. ¿Cuál es la problemática como tal? El hecho que la gente dejó de congregarse, dejó de estar en la iglesia. Hay algo de fondo. Eso tan solo es el fruto, la evidencia, la punta del iceberg. Eso es lo que vemos, lo que inequívocamente está allí. El verdadero problema tiene que ver con la ausencia de identidad y de responsabilidad en los hijos de Dios. Ese es el problema. Porque si empezamos a buscar los promedios de lo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta que hay una enorme cantidad de personas que no es que se haya desconectado ni de Dios, ni de alguna manera llamemos el temor, la búsqueda de Dios. Ahí está. Pero entonces se dedicaron a tener su vida cristiana solamente vía web, a través de transmisiones, medios sociales, etcétera, etcétera. Entonces alguien dice, bueno, pues está bien. No está bien, porque vamos a ver, no importa lo que diga la tecnología, no importa lo que diga la gente. Entendamos lo siguiente: como iglesia hay un llamado a estar unánimes, unidos. Eso es todo. Entonces, qué bueno que Juan, Pedro y Pancho está, que no se pierde una sola transmisión. Sí, qué bueno, porque por lo menos algo está llegando a ellos, aunque no tienen una vida comunitaria. Pero, ¿qué hay de la misión que Dios les dio? ¿Qué hay de la identidad del Hijo que sirve? ¿Qué hay de la identidad? De esa identidad que nos hace entender que hay una responsabilidad.
Entonces, seguramente pues ahí están recibiendo alguna dosificación de la palabra, etcétera, pero ¿qué hay de tu llamado? ¿Qué hay de tus dones? Sí. Entonces, aquí es donde la gente dice, no, yo estoy sirviendo al Señor. Sí, pero es que Dios solamente tiene un diseño. Y es tan preocupante, tanto a nivel de la mala formación que hay. Y conforme pasan los tiempos, se va agravando más y más y más el tema de la mala formación. Gracias al Señor, que por otro lado tenemos una iglesia firme, fuerte, que a pesar que muchos huyen, muchos corren, muchos se apartan, gente le puso el pecho al viento y está sosteniendo, está empujando. Cielos abiertos, por ejemplo, nuestra casa. Yo no tienen una idea cuánto valoro a los valientes que han permanecido mientras otros brillaron por su ausencia. Entonces ahora uno dice, bueno, pero todos estamos en el Señor, sí. Pero repito, hay un tema que es identidad, o sea, eres hijo y un hijo llamado a honrar al Padre en un servicio y hay una responsabilidad de hacerlo. Bueno, aquí hay JP Vega dice, parte de ese problema es que mucha gente ha sido lastimada y maltratada por los líderes y se escudan en que ese maltrato es parte de la formación. No, pues mira, pues se puede decir, argumentar mil cosas, Sí. pero no encuentro, y esto va para todos, no encuentro nada en la Biblia que me diga que me da licencia de abandonar. Así es. Maltrato, mira, la iglesia es un organismo perfecto en Dios, puesta en las manos de hombres imperfectos. Por lo tanto, mientras siendo parte de la ecuación esté el factor natural, va a haber imperfección, alguien te va a maltratar, nos vamos a equivocar, yo me equivoco, yo me he equivocado, o sea, eso está allí, pero maduremos, por favor, y ahí es donde yo hablo. Esto es un problema de identidad y de responsabilidad, porque entonces la gente, ¿qué pasó ahora con el tema del virus? Año y medio, una patología casi de 2 años, contando el previo, el durante y el después. Entonces la gente desaparece de las iglesias. ¿Cuántas iglesias se cerraron? Congregaciones. Y no solamente dentro del cristianismo, es en todas las gamas de donde había gente que se congregaba a algo. Pero el punto es el siguiente. Están entonces los que decidieron iglesia en casa, la parte web. Y yo digo, gracias a Dios por la tecnología. Mira que en este momento estamos desarrollando este pensamiento a través de tecnología. Qué bueno, pero el día de ayer yo creo que vamos, el día de antier, en esta semana tuvimos que habernos congregado, tuvimos que haber buscado. Entonces dice, no, digo yo, un pensamiento, es que yo vieras que cuando estoy en la casa solito, solita, yo pongo aquella transmisión y me bendice tanto el Señor. Sí, qué bueno, lástima que tú no bendigas a nadie, porque hay un tema de responsabilidad. Hay un tema acá que tiene que ver con a qué te llamó el Señor. Y yo lo que encuentro en la palabra es el texto que lastimosamente se ha utilizado para coaccionar a la gente y decirle, mire, y el dedo inquisidor, dice el Señor, no dejéis de congregados como algunos tienen por costumbre. Sí, lástima que lo utilizamos como eso, como la amenaza, pero no puede dejarse de lado, que Dios dijo, no te dejes de congregar. Entonces, ¿qué pasa? La gente está allí en la casa, y esta transmisión está bien, ya llegaron de su jornada de trabajo, etcétera, maravilloso, pero nunca esto, un podcast como este o una transmisión de una predicación, de un servicio, de un culto, nunca va a sustituir el hecho de acercarme como hermanos que unánimes, juntos y en armonía se gozan del Señor. Sí. Entonces, me preocupa dentro de la mala formación, personas que, repito, por una escuela, por más que argumenten decir lo que sea, es una escuela caída. Y el espíritu de la liebre que los hace saltar y saltar y saltar, ahí está funcionando. Está bien, yo diría, está bien, váyase. Aunque suene muy crudo, pero ¿por qué tienes que llevarte a la gente? Está bien, no eches raíces en ningún lugar, porque no, pero ¿por qué tienes que estar arrastrando a personas que ya deberían tener sentido de pertenencia, deberían oler a leña de hogar, porque se reúnen en una casa a la cual le están brindando, o por medio de la cual le están brindando al Señor su servicio, su fidelidad, su honra? Perfecto. Ahora, no tiene que ver quizás directamente la parte económica, pero señores, los alquileres, los servicios públicos, lo que hay que comprar, la silla o el foco,
Todo eso son recursos. Ah, no, yo me congrego vía web y vieras cómo me bendice el Señor. Sí, lástima que tú no bendigas lo que el Señor ya ha bendecido, que es su obra. Entonces, identidad y responsabilidad. Entonces, la gente se fue, la gente se perdió un gran número y eso no pasa nada. Pero sí, a nivel de esta conversación, para mí es relevante traer esto a colación porque no porque se hayan ido o porque simplemente tengan una escuela demasiado caída que no les permite tener identidad, formalidad, responsabilidad y se fueron, no es eso, es que son almas. Jesús pagó el precio por ellos, tienen que regresar a casa, pero quizás en esos dos océanos grandes, la gente que no tuvo responsabilidad, no tuvo identidad, no tuvo lo que haya sido, y la gente que sí se mantuvo, a pesar que fue difícil, a pesar que fue duro, entre esos dos yo solamente veo lo siguiente. Le doy gracias a Dios por aquellos que, aunque haya sido difícil, se han mantenido de pie en tiempos de conquista. Y siento una enorme responsabilidad por los que no están, sin que esto signifique que los crucifique o no. De primera instancia estoy poniendo pues en la plataforma tal vez un poco crudo el tema, hablando de que uno fue responsable, el otro no. Y es que no lo puedo decir de otra manera. El Señor dice, mira, te di dones, fluye. ¿Y qué pasa con el adorador que está metido en la casa viendo cultos? ¿Qué pasa con la intercesora o el intercesor? ¿Qué pasa con los evangelistas que están en casa? Sí, se gana al vecino y de vez en cuando se gana a alguien para el Señor. Pero ¿dónde está iglesia? Mire, estoy ahorita me viene todos esos pensamientos que dicen esos que están en la casa. Sí, pero es que aquí en la casa yo oro al Señor, yo intercedo por todo el mundo, por la iglesia y estoy aquí independientemente. Dios sabe mi corazón, Dios sabe que yo lo amo. No le hago daño a nadie. Sí, y yo sigo orando porque esto es intimidad. Yo escucho esas voces decir, esto es intimidad con Dios, no necesariamente tenemos que estar congregados. Y los dones que Dios me ha dado, yo le sirvo a la gente, voy a veces a orar por alguien o leo siempre la escritura. Todas esas cosas podemos decir que está bien. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Podemos decir que está bien, pero no está bien. Porque el engaño que hoy está sucediendo es que las personas creen que son buenas porque no están haciendo daño. Pero no se trata de que uno sea bueno, sino se trata de ser obediente para ser bueno delante de Dios. Es que ahí es donde viene identidad y responsabilidad. Entonces yo me siento bueno, pero vamos, ¿a qué nos llamó el Señor? A ser buenos metidos en casa. Y hay algo que tiene que suceder. Yo creo que los hijos tienen que regresar a la casa del Padre. Yo creo que tiene que darse una vez más la movilización. Y lo que quizá es inequívoco, yo lo sé, es que va a haber un crecimiento. La gente va a correr a Él, el justo va a correr a Él. Va a venir un tiempo y yo creo que el tiempo empieza donde hay un alcance de los que no estaban en Jesús y eso se va a dar, pero gloria a Dios por eso, pero son los que un día dijeron Abba Padre y hoy no están, hoy se fueron. O sea, hay una responsabilidad tan grande, imagínate, yo no quisiera estar en los zapatos, y repito, como dije antes, de aquellos que por lo que sea, por inadaptación, porque se resintieron, porque se enojaron, porque simplemente lo que sea, se fueron de la iglesia, pero terminan llevándose a 1, 2 o 3. Juan y su séquito. O sea, por Dios, es una responsabilidad enorme, porque no solamente puede ser que Juan esté sacando a su séquito del destino en Dios, porque Dios sí es, en el orden de Dios, Dios sí dice, Juan es para esta casa, Pedro es para esta casa. Entonces, lo sacan. No solamente lo sacan de diseño, no solamente lo sacan de propósito, sino que les enseñan la escuela caída de no perseverar. Qué responsabilidad más grande. Estamos como trabados hoy ya. Sí, yo un día la vez pasada pensaba en algo de eso. Yo decía, ¿cómo? Cuando vi mucha gente que se estuvo yendo y se fueron, digo, ¿cuántas personas de estas que se han ido? Quizás en ese preciso momento Dios estaba a punto de cumplir el propósito, el plan o el diseño que Dios tenía para cada familia o para cada vida de ellos. Y muchos se fueron. Quizás uno porque no vieron el plan o el diseño de Dios cumplido. Pero se fueron en el preciso momento que quizás que Dios estaba así ya a la puerta de cumplir lo que Dios había prometido.
Y ahí se quedó, porque lo que pasa es que si nos alejamos del lugar correcto, donde Dios nos ha asignado un propósito, un plan, un diseño, creo que no lo vamos a obtener en otro lugar. Si Dios te habló en esta casa es para que se cumpla aquí. Porque Dios no es un Dios que va a cumplir los caprichos, solo sencillamente porque nos fuimos y no, donde me siga, ahí Dios va a cumplir. No, si Dios te llamó aquí y Dios te habló es para que cumpla el propósito en este lugar. Y creo que muchas personas se han alejado de Dios en el preciso momento que Dios tenía ya todo, casi todo planeado para, mira, aquí está, esto es suyo. Para graduarlo. Para graduarlo. Es para que darle el título. ¿Sabe que me estoy escuchando y lo encuentro muy interesante esta charla? Pero en ese mismo momento el Espíritu me transporta en aquel escenario del hijo pródigo. Y aunque la Biblia no revela, no cuenta, no muestra, no dice cuál fue la razón, el motivo que el hijo pródigo tuviera que marcharse de la casa. Pero una cosa que yo entendí y por qué aquel joven se tornó un joven rebelde. Porque en la casa del padre había reglas. Y sabemos que la regla, ella establece carácter. Y el carácter establece identidad. Por eso que cuando tú ves la familia de la policía, están llenos de reglas. Porque la regla los lleva a ellos a establecer un carácter en ellos. Y el carácter que ellos cargan establece una identidad en ellos. Por eso que la familia de la policía y de los militares siempre están llenos de reglas. Pero algo extraordinario que yo veo en aquel padre, en el padre del hijo pródigo, que aquel padre nunca se dejó manipular por el hijo. Un día vino el hijo y le dijo: ¿sabe qué, padre? Yo quiero la parte de mi herencia, mi parte, y yo me quiero largar. Ajá, tú te quieres ir, no hay ningún problema, agarra, tómalo, vete y que te vaya bien. Porque por eso que hoy en día tenemos tantos padres dentro de la casa y aún en las calles que no consiguen manifestar, que no consigue profesar su fe de cristiano a consecuencia de las actitudes de muchos hijos rebeldes. Por eso que las reglas son necesarias, porque regla es el fundamento del carácter, y el carácter es el fundamento de la identidad. Por eso que hoy encontramos tanta gente, tantos jóvenes sin carácter y sin identidad. Y a muchos les es más fácil alejarse de la iglesia, hablar más de la iglesia, hablar más de los pastores, cuando muchas veces sus vidas no en sus planes no están alinearse a las reglas. El reino de los cielos está lleno de reglas. Son principios, no cabe duda. Ajá. Ahí, como dice Natalia, es que mira qué tremendo, y no está despegado al pensamiento que puse al inicio. En el caso de los niños, los padres toman la decisión por el motivo que sea, y cuesta mucho encontrar un motivo válido, y los niños terminan pagando el precio. Niños que vienen en un proceso y son desmembrados de sus amigos, de su iglesia, de lo que Dios tenía para ellos. O sea, hay un problema. Mira esto. ¿Qué dice Efesios? Cuando Efesios 4, verso 11, verso 12, sí, normalmente nos quedamos ahí, que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Normalmente nos quedamos ahí, pero dice a fin, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de estos ministerios? Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, yo no creo en los pastores, yo prefiero Dios y yo en mi casa y todo, pero resulta que son estos 5 ministerios certificados en Dios, cuando es un llamado genuino en Dios y un respaldo en Dios, los que van a construirnos, los que van a tomar a cada persona
cada hijo de Dios, los nuevos y los más viejitos, los que están empezando y los que ya llevan grande carrera, y empiezan a capacitarlos, a edificarlos, a enseñarlos para la edificación del cuerpo. O sea, te voy a entrenar, te voy a diseñar para que sirvas, voy a buscar tus dones y te voy a poner en los carriles correctos para que maximices lo que Dios te ha dado. Entonces, no importa por dónde veamos la Biblia, de pronto dice que estas figuras, 5 ministerios, 5 oficinas ministeriales, fueron diseñadas para equipar, para capacitar a los hijos de Dios, pero los hijos de Dios se van de ahí. Entonces, no, es que yo sí estoy recibiendo, claro. Entonces, la predicación de Juan, de Pancho y de Pedro, para que nadie se resienta, la de Ana, la de Pancha y la de Padra, y de pronto lo que tienen es una mezcla adentro. Exacto. Porque son culturas diferentes, formas de interpretación diferentes. No digo que una sea mala, otra sea buena. Es que mire, hablemos, me salgo nada más para dibujar la figura. Por ejemplo, lo profético. Gente con dones proféticos. Gente que uno le palpa el espíritu. Son proféticos. No digo profetas porque no lo sé, pero sí son proféticos. Y resulta que lo profético solamente puede ser desarrollado en las aguas proféticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gente profética en iglesias que no lo son. Entonces dices que no sé, no le he sentido a mi vida. Y ahí están. Vemos a Moisés, un Moisés sentado en una silla donde no va a tener posibilidades de surgir, habiendo sido llamado por Dios como libertador. Ahora, usted habló de dos cosas importantes. El asunto es identidad y responsabilidad. Tomando lo que dice el apóstol Gustavo y lo que estás hablando, el detalle, ¿por qué es que Dios sí dice que no dejemos de congregarnos? Porque Dios nunca ha hecho nada independientemente de una comunidad o de una comunidad o en una familia. Dios escoge a Abraham, pero Abraham era el responsable de levantar una familia. ¿Para qué? Para formarlos, para darle la identidad, para que después ellos mismos se multiplicaran hasta que llegara a lo que llegó y a lo que está hoy, que es una nación. Y ahí es donde se da la identidad y la responsabilidad. Ninguna persona, por más que a mí me diga que es espiritual, que puede orar, que puede ayunar, que puede leer la palabra, que está continuamente en intimidad con el Señor, no va a descubrir su propósito, su responsabilidad dentro del diseño del cuerpo de Cristo, si no está dentro de una familia, dentro de una casa, dentro de una iglesia. ¿Qué hablábamos ayer nosotros dos? Ayer no, la semana pasada. Hablábamos, por ejemplo, en el caso de casa, Apóstol Minor, en el caso de casa, la gente de casa cambió. Totalmente. Yo cambié. Este tiempo a mí me transformó. Dios hizo cosas muy grandes en mi vida. Yo creo que yo no soy en nada parecido a lo que fui hace 5, 6, 10, 15, 20 años. Yo cambié. La iglesia cambió. La mentalidad de la gente de casa, su fuerza, su servicio, la unción, la revelación. Hay muchas cosas que cambiaron. De pronto, cuando llega alguna gente y uno nota la diferencia, uno palpa la diferencia. Gente que vivió procesos, ahora son fuertes, ahora tienen determinación, han entendido cosas. Ve uno, hay personas que las ve uno cuando andan del mundo, ¿verdad? Se fueron, dieron una vuelta, se perdieron. Y uno palpa, uno siente el espíritu y uno se da cuenta que es como que lo hubieran metido en una nevera, se congelaron en el tiempo, sí. No crecieron. Y ellos dicen, no, aquí estamos en Dios. No crecieron. Lo que tienen es lo mismo que tenían hace 20 años, una relación. Pero la relación con Dios nos tiene que llevar a un crecimiento, a un desarrollo, a la manifestación de dones, a ejecutar el ministerio. Pero eso no se hace, como digo siempre, como Rambo cristiano, nunca solito contra el mundo. Esto es un asunto de iglesia. Ahora que mencionabas el libro de Hebreos, Fresi, dice Hebreos 10:25, efectivamente, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso también es un texto que lo usan, es la coacción. Ve, algunos tienen por costumbres. Eso es, sí, eso es así. Algunos, es que la palabra es perfecta. Efectivamente lo tienen por costumbre. O sea, ya es un deporte en ellos. Vienen, permanecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año, y usted sabe que es cuestión de tiempo y se vuelven a ir.
te lo vas a encontrar 10 años después, más viejo, más arrugado, menos dientes, no sé, pero con el mismo estado de crecimiento espiritual con el que se fue. Totalmente. Se sienten fuertes, seguro la relación con el Señor en su privacidad sí, pero en el desarrollo interno no. Los ministerios, los pastores, los que estamos en Dios, nuestra tarea es ayudar y llevar a la gente a una reconstrucción de adentro hacia afuera. Cuando tú dices de reconstrucción, apóstol, es lo que yo digo, uno puede tener dones y talentos, pero dones y talentos no definen, no determina identidad. Porque yo conozco muchos hombres con dones y talentos, pero sin carácter de reino. Sin identidad, sin carácter. Porque dones y talentos, ellas te conducen a ciertas mesas. Sí, a ciertas mesas. Pero solamente tu carácter definirá el tiempo que tú permanecerás en ella. Ese es el punto. Por eso que yo recuerdo un pequeño testimonio. Siempre en Colombia había un joven que yo lo amo mucho y siempre me buscaba al aeropuerto, me llevaba, me cuidaba esto, aquello, lo otro. Y era la mano derecha asignado por mi hijo, ¿no? Para cuidarme y moverme, todo eso. El joven era un tremendo predicador, un futuro prometedor, todas esas cosas, y bueno, luego volví tiempo después y se había alejado de la iglesia. Me extrañó que no fue a buscarme al aeropuerto y todo eso, y lo primero que pregunté, ¿y qué pasó de él? No, se fue de la iglesia. ¿Y por qué? Nadie sabía. Entonces yo le dije que me llevaran un día, y me llevaron junto a él. Cuando me vio, me saludó y nos sentamos a conversar y le dije, ¿qué pasó, fulano, de ti? Me dice. Y me dice, es difícil, no es fácil. Y yo le dije, pero ¿y qué pasó de esa pasión que tenía? Se apagó. Se fue, se fumó como arte de magia. Y me dice, me mira, me dice, apóstol, usted, me llamó de padre, tú sabes que yo lo amo mucho y lo respeto mucho a usted. Y él me dijo, ¿usted cree que el infierno existe? Y yo le dije, sí, yo creo que el infierno existe. Y me dijo, ¿y a dónde queda el infierno? Y le dije, pues es tan fácil. ¿Y dónde queda, padre, dónde queda el infierno? Usted sabe, yo sé dónde queda. El infierno queda al final del camino de una vida sin Dios. ¡Wow! ¡Qué buena! Sí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y es que una vida sin Dios, la gente cree que una vida sin Dios es, que no creen en Dios, que los que quizás son ateos, ¿verdad? Que como no creen en Dios o aquellos que son muy malos y bueno, va a suceder lo que va a suceder, pero realmente una vida sin Dios no es solamente eso. Una vida sin Dios es aquella persona que un día conoció al Señor y que cree que está bien, pero está engañado, porque no está cumpliendo la voluntad de Dios. Uno puede tener dones y talentos, hasta dones proféticos, pero si el carácter del reino no está establecido en un hombre, en una mujer, no termina la carrera. No termina, categóricamente no termina la carrera. Nelson dice, el carácter, el proceso y el estar dispuesto a echar raíces es lo que más cuesta en muchas personas. Por supuesto, 100% de acuerdo. ¿Y por qué cuesta? Les voy a dar el tip. ¿Por qué cuesta? Porque es un diseño de Dios y al diablo no le gusta. Entonces la gente siempre va a tener una respuesta, un motivo para decir me voy o me quedo. Sí, el detalle es que cuando no hay identidad, cuando usted no sabe a dónde pertenece, usted siempre anda buscando. Y lo que la gente quizás no ha entendido hasta hoy es que el cuerpo de Cristo, la iglesia, como nosotros lo decimos,
En la iglesia, Dios ha diseñado una familia para ti. Ujú. Y en esa familia hay formación. En esa familia va a haber un desarrollo. Va a haber entonces un crecimiento y por lo tanto se va a identificar para qué estás aquí y vas a servir en eso que está ahí. ¿Sabe cómo? Perdón, Minor. ¿Sabe cómo se llama este podcast el día de hoy? ¿Cómo? Regresa a casa. Minor. Yo creo que lo que pasa es que mucha gente no quieren ser formados. Porque... O no saben que lo necesitan. O no sabe que lo necesitamos. Y el problema, a mí, bueno, yo me pongo a pensar, vieras a mí qué miedo me da cuando cuando Dios le habla a alguien, le profetiza de que Dios lo va a usar, de que va a hacer esto, que va a hacer aquello. Y yo digo, está bien, qué bonito, está preparado para ser formado para lo que Dios lo está llamando. Uh-huh. Porque mucha gente se va porque dice, Dios me dijo que yo iba a ser profeta, pero ya dónde está, no me ponen, se van porque no esperan el proceso, no quieren ser formados, no sientan raíces. Por eso no se sienten que pertenecen a la casa, no pertenecen a la familia. Y creo que el que no sabe lo que es familia nunca va a entender que la familia es para formarlo, para que usted eche raíces, para que ahí es donde empieza la base de todo lo que usted va a hacer en su vida. Mire, hablando de lo que estaba diciendo el apóstol con respecto al hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo? Se fue de la casa, por X o por Y. Aquí podemos tener muy claro que el padre no era el responsable por la decisión que tomó de irse, pero simplemente quiso irse, quiso ir a experimentar lo que sea. Le fue muy mal, nunca en ese proceso que estuvo, nunca se vio crecimiento en él, nunca se vio desarrollo, más bien lo que se ve en eso fue una pérdida de todo. Sí. Y eso es lo que sucede cuando se va. Esos procesos yo siento que retrasan el proceso de Dios, o quizás lo que decía antes, que cuántas personas, yo no sé, vea, es que si uno pudiera ver cuántas personas se fueron en el preciso momento, quizás hasta que la bendición que Dios tenía preparado, ministerios que Dios tenía establecido para personas, por querer adelantarse a algo que Dios no había llamado, a algo que Dios no lo estaba llamando. Quédese casa, quédese quedito, sea formado, eche raíces, tenga sentido de pertenencia, sea hijo de casa. Pero mucha gente no quiere pasar por ahí. Y por supuesto, si somos una familia, pues va a haber desacuerdos, ¿sí? No en todo vamos a estar en acuerdo, pero cuando yo sé que esta es mi casa, yo ahí voy a echar raíces, es decir, es que yo no tengo ni tan siquiera como echar raíces suena como algo que, no, es que ya por default, digámoslo así, ya ahí voy a crecer, sí. Porque esto es muy claro, si yo soy parte de una familia, yo no me salgo de esa familia, es que esta es mi familia, aunque haya defectos, aunque haya diferencias entre hermanos, entre los mismos papás, pero es que yo tengo convicción, esta es mi familia. Hasta con testimonio del Espíritu. Sí. Hay cosas que uno siente adentro, entonces se anda buscando, no sé qué andan buscando, si la perfección, yujo, aquí no existe, no en la tierra de los vivientes. Sí. Perfecto solamente el Señor y punto. Entonces se abandona el propósito. Mire, puede ser que tenga 50 años en el Señor y permanecer todavía siendo un enano espiritual. Solamente pues con un poco más de tiempo. Quiero terminar, antes citaba lo que decía Hebreos 10:25, aquí lo tengo. Nada más leo la parte del verso que nunca nadie dice. Sí. La gente dice esta parte, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hasta ahí. Eso es lo que decimos, pero vea lo que dice no dejando de congregarse estoy trabadísimo hoy, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, entre comillas, unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y yo digo, wow. Mire, todavía este tema es todavía más, creo que más para este tiempo. Entonces, exhortándonos unos a otros, ¿en qué sentido? Recuerde el contexto, está diciendo, no te dejes de congregar, al contrario,
Al contrario, dice, como algunos tienen por costumbre, no te dejes de congregar, sino por el contrario, exhórtense unos a otros. Vamos, Fresia, no abandone, Gustavo, no te vayas, vamos, Minor, sigamos, perseveramos, vamos juntos. Exhórtense unos a otros, mucho más al ver que aquel día se acerca. Ese es el verdadero contexto. Entonces, aquí es donde me siento débil, alguien me ayuda a levantarme, o si no, los dos cojeamos, y ya como podemos salimos. Exhortándose unos a otros, mucho más cuando ven que aquel día se acerca, y yo veo que el día se acerca, y me preocupa de gente que sabía lo que era levantar las manos al Dios del cielo y hoy no está, de gente que tiene los dones que le pidió al Dios de los cielos cuando lloraba y le decía, Señor, úsame, Dios se los da y se fueron. Se me viene a la mente X persona por ahí y todavía no hace como mes y medio, 2 meses, 3 meses, una vez más se me acerca y me dice, es que yo quiero servir, ahora sí, yo voy con todo. Yo veo a esa persona a los ojos y inmediatamente yo digo, le doy 2 meses en mis adentros. No aguantó los 2 meses, otra vez anda por allá, se fue al mundo. O sea, hay un problema periférico, es un daño colateral que sucede, y es que perdemos, bueno, o al menos la gente pierde la credibilidad. Llega un momento donde uno no puede creer en esa gente. Y usted dice, no, es que no me dan oportunidad. No es que no damos oportunidad. Es que ni siquiera Jesús lo va a hacer. Es un tema de que vas a dejar botado una vez más las cosas. Bienvenido a casa. ¿Hasta qué fecha? ¿Cuándo te vas de nuevo? O sea, ya hay que madurar. El Señor se acerca y de verdad, como dije antes, viejos, canosos, arrugados, ahí estamos y todavía con una mentalidad de niños. Y lo peor, decimos, es que soy maduro. Pero es que el asunto es que, bueno, acaba de decir eso, es que tenemos que madurar. Ok, ¿quién lo va a hacer madurar? Es la pregunta. Para que usted y yo seamos madurados, tenemos que ser formados. Sí. Tiene que ser quitado lo que no funciona. Y la formación es lo que trae madurez. ¿Y quién te hace madurar? Solamente el Padre. Solamente aquel que te puede enseñar y te puede decir esto sí, esto no. El detalle es que hoy las personas no quieren ser formados. Luego, como estabas hablando. Sí, cuando ya sienten ese proceso es cuando muchos salen hablando diciendo, es que ese pastor no tiene amor. Aquí no hay amor. Aquí no hay amor, no me aman. No, es que no quieren ser formados. Sencillamente cuando les tocan la parte, la llaguita, es donde pegan el brinco porque les duele. Ahí es donde empiezan a pegar brincos y no, mejor me voy. De último salen hablando diciendo que es que ahí no me quieren, que son unos ingratos, que no tienen corazón, que no, sencillamente es que no quieren ser formados, no quieren pasar por el proceso. Quieren la gloria, pero no quieren pasar por el proceso. Las quieren todas maduritas. Oí el texto, perdón, para leer este texto, apóstol, no pierda la idea. Mire lo que dice Gretel Chaverri. Bueno, lo que ella no lo dice el Señor a través de Jeremías. No. Ajá, sí, Chaverri. Jeremías 12:2, escucha. Tú los plantas y echan raíces y crecen y dan fruto. Dice Gretel, esa es parte del proceso que muchos no quieren llevar a cabo. Número 1, ser plantados. Número 2, echar raíces. Número 3, sin los 2 anteriores no puedes dar fruto. Sí, pero Dios me está usando, yo le oré por alguien. Sí, porque Él es fiel. Pero ¿será ese el diseño de Dios para tu vida, apóstol? Porque hay un pasaje tan interesante donde dice, donde habla, la Biblia nos habla y nos dice que si la semilla cae y no muere, ella queda sola. Pero si ella muere, dice que ella llevará muchos frutos. O sea, la Biblia no dice que ella dará muchos frutos. O sea que no existe transformación, no existe una vida nueva sin una muerte. Y el mayor problema hoy dentro de las iglesias, que la iglesia está llena de hombres vivos, no de hombres muertos. Por eso que un día una persona me dijo, y le dije yo, hermana, ¿y por qué usted dejó de congregarse? Y apóstol, usted sabe, no, yo no sé nada, le dije, cuénteme. Y me dice, no, pasa que yo quiero vivir bien. Ajá, pero yo le dije, pero lo que usted necesita no es vivir bien. Lo que usted necesita es morir bien. Porque el día que este mundo, y tu mayor problema no tendría que ser
quedarte aquí en la tierra, le dije. Tu mayor preocupación debería ser que tú te quedes sin el cielo, le dije. Y tú tienes que entender que tú necesitas morir bien. Eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas vivir bien, tú necesitas morir bien. Porque el día que Jesús venga y no te encuentres bien muerto, bien muerta, ya fue. Sí. Escucha, uno de cada 3 creyentes abandonaron la iglesia durante el tiempo de este virus y no regresaron. Escucha, de cada 5 jóvenes, 3 abandonan la iglesia cuando llegan a esa edad de jóvenes. De cada 5, 3 se van, se pierden, no están. ¿Dónde están? No están muertos, tan solo andan de parranda. Entonces, y empezamos a ver ahora en la práctica, de pronto la práctica difiere mucho de eso. Hay iglesias que cerraron sus puertas para siempre, porque no fue ese porcentaje la realidad, sino que la gente se le fue. ¿Cómo se va a mantener esto? Vuelvo a decir, pastores que lo habían dado todo y se habían esforzado, que un día no tuvieron para pagar el alquiler del edificio, porque la gente que dio, y aquí vuelvo al principio, debió haber tenido la identidad de hijo, la cual trae la responsabilidad para actuar como tal. Simplemente no es. Yo le diría más, no identidad, digo, sino carácter del reino. Carácter. Carácter. Y yo creo, y la verdad, podíamos catalogar varios tipos de cristianos, o varias categorías de cristianos. Pero yo creo que esta pandemia creó una en especial, de los cristianos consumidores. Consumidores de mensajes, consumidores de oraciones, consumidores de intercesiones. Que simplemente se volvieron y se tornaron consumidores. Pero si la palabra de Dios, por eso que si uno no tiene la palabra, uno puede tener todo, pero si uno no tiene una palabra para su vida, no tiene absolutamente nada. Sí. Absolutamente nada. Mira, hay un tipo de persona, ese no lo cosechó el virus. Yo no le llamo pandemia porque yo no certifico algo que el diablo inventó. Creo que, bueno, eso es otro tema. Entonces, de este tipo de personas siempre han existido, los cuales se van, y no digo que sean malos, pueden ser muy buenas personas, que aman al Señor y todo el asunto, se van por un tema laboral, que uno podría entender como algo tal vez momentáneo, pero lo momentáneo se hizo permanente. Alguien por allá, no sé, tuvo un negocio y se dio cuenta que los domingos se venden 2 cositas más, 2 cositas menos, y de pronto aquello se convirtió en su Dios, y no, es que la responsabilidad, no, que es por los clientes, y uno dice, ¿será que Dios no contempló eso? No contempló que tuviéramos que dar pasos de fe. Yo conozco aquí en Alajuela, es una veterinaria, venden alimentos para animales, muy grande, de hecho es una cosa enorme. Y si vas el sábado, ojo, el sábado es el día que comercialmente, al menos lo que tenemos establecido en la mente, es como el día boom para las ventas. Ve el sábado y te la encuentras cerrada. ¿Por qué? Obviamente, pues ellos en su creer, y yo lo que exalto es este tipo de gente que son tan fieles a sus convicciones, que van más allá de las palabras. Entonces, para ellos, el sábado es el día que debe ser guardado, y bueno, de hecho no andan nada perdidos. Cierran el sábado, y el domingo, 8 de la mañana, ahí están los empleados, trabajan el domingo, un horario normal, domingos. Pero cerraron el sábado porque el sábado lo consagraron al Señor. Entonces, cuando tú ves estas cosas, te das cuenta que hemos estado hablando demasiado, tenemos demasiado buen concepto de nosotros mismos. Aquí hay una problemática, y es que tenemos mucha gente que son hijos de Dios, escúchame, son hijos de Dios. No estoy diciendo que no, pero fuera de la casa del Padre. Decías cuando citabas a Lucas, el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. De hecho, el relato bíblico dice hijo pródigo. Pródigo sí, e hijo también. O sea, lo que cambió, nunca se perdió la identidad, siempre fue hijo. Lo que se cambió fue el estatus, ahora era pródigo. Antes estaba en la casa, ahora está por fuera. O sea, entonces sí, claro, son hijos.
pero fuera de diseño. Ahora, dice el texto, mucho más cuando ves que aquel día se acerca y vienen días complicados, vienen días, porque si yo le creo a la Biblia, pues sí, la persecución. Entonces, si uno no está fuerte en Dios, de verdad, ¿cómo soportar la prueba? He estado guardando algo, déjeme ver, he estado guardando algo, Minor. Minor, hoy te conozco, eres un hombre maravilloso en Dios, pero este Minor que nació en el Evangelio, ¿correcto? Desde pequeño, nació en cuna de aleluya. De pandereta, chancleta, canlum. Hueso colorado. Hueso colorado. Pero te fuiste. Sí. Sí, es que... fueron de esos procesos, o quizás hablamos de pertenencia, cuando tú no se sientes, no nos sentimos parte de, y creo que fue ahí de que poco a poco me alejé, me fui alejando, y quizás que llegó un momento, un día le decía a alguien, yo me alejé de casa, y digo de las dos casas, porque odiando a Dios porque había creído que lo que me habían hablado, o lo que yo había visto de Dios, no era lo que yo realmente esperaba, y me alejé. Fueron tiempos muy difíciles, tiempos complicados, toqué suelo. Fue un proceso pues grande. Volví a regresar, pero ahora vamos por las malas decisiones que cometemos, hacer cosas incorrectas o decisiones incorrectas, alejarnos, dejarnos de congregar, que fue una de las cosas que yo hice. Eso me alejé de Dios, me enfrié de una manera, y de ahí aprovechó el enemigo para hacer estragos con la vida mía. Marion, ¿y cuál fue la razón del por qué te has alejado de Dios? Las cosas de este mundo. Sí, pero el hecho de a veces creer que uno está bien estando en casa. Perdón que te interrumpa, no son las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo no tienen peso si el Jesús de tu corazón está ahí. Sí, pues a veces cuando uno, cuando usted se aleja y deja de congregarse, el diablo te va a adoctrinar de otra manera. Y quizás a veces por inmadureces de uno, se deja engañar muy fácil. Uh-huh. Se enfría mucho. Ya usted ya no ora, ya no lee la Biblia. Y aunque usted crea que lo está haciendo bien, el hecho de estar usted en casa, sentir el calor de casa, lo que se imparte en casa, no se imparte en casa. En casa donde yo vivo, no aquí en mi casa, congregado. No se va a impartir. Ese mismo calor no lo vas a recibir por vía web o nada. Es muy diferente. Creo que lo que Dios nos imparte cada día, congregados, como Dios lo manda, es muy diferente a lo que vivimos hoy en día. Sí. Creo que somos adoctrinados mal cuando estamos en casa. A veces escuchamos lo que no tenemos que escuchar y ver lo que no tenemos que ver. Uh-huh. Y ahí es donde el enemigo aprovecha para meternos el conformismo, el estar bien. Y empezamos a equivocarnos. Yo me equivoqué, me aparté de Dios, toqué suelo y bastante, al punto de perder casi la familia, perder todo el hogar, trabajo, dinero iba y venía, nunca fue provechoso, nunca hice nada, hasta que Dios empezó a tratar conmigo, que fue un proceso bien largo, porque no quería darle el brazo a torcer, a pesar de, porque quizás me había venido un poco lastimado como ser humano, porque lo que nos pasa, le pasa a muchos cristianos, esperan mucho de alguien,
Y creo que a mí me pasó por ahí igual, esperar de alguien. Y alguien dijo un día, si usted espera algo de alguien, siempre te va a defraudar. Nunca espere nada, nadie te va a defraudar. Eso lo dije yo. ¿Eso lo dijo usted? Pues, no estoy diciendo que lo dijo alguien. Entonces, creo que son palabras sabias. Hay veces, si yo espero algo siempre de usted y cualquier cosa que usted haga y no es lo que yo esperaba, me siento defraudado porque no era lo que yo esperaba. Y creo que eso me pasó a mí, porque quizás puse más los ojos en el hombre o en las heridas que el hombre causaba en la vida mía. Entonces eso hizo que me alejara. Y con eso arrastré a la familia. Porque en ese momento mi esposa pues no era cristiana, y en ese proceso que volvimos, ella se convirtió, pero estuvimos un tiempo, pero el hecho, cuando me alejé de Dios, fue el momento en cuando cuando yo cambié esa mentalidad y cometí todos los errores. Y ahí me llevé mi esposa y me llevé a mi hijo, porque ella había nacido por ahí. Y fue un proceso largo, porque anduve, usted no sabe, hice estragos en la vida, muchos estragos, cometí muchos errores vergonzosos. Porque el estar sin Dios, todo lo que usted haga no tiene nada de beneficios. Da vergüenza. Pero llegó un momento en que Dios empezó a tratar conmigo. Y tratar, le digo, yo en ese momento teníamos por ahí un negocio. Andaba yo manejando. Y Dios empezaba a hablar a mí. Oye, yo pasé loco manejando y yo lloraba, pero así, lloraba. Pues ya vi que alguien me estaba tocando la puerta. Era un trato de Dios conmigo muy directo. Usted no tiene idea lo que significa. Por lo menos para mí eso fue muy, muy... Y yo me lo comía solo, porque a nadie le hablaba yo de eso, no le comentaba a nadie, pero... Y ya mi hijo me empezó a ir a la iglesia, y me decía, papi, vamos a la iglesia. Un día de esto. Pero... Y Dios seguía todavía... Perdón la palabra, pero Dios fue muy majadero conmigo. Y empezaron esos procesos. Y vean, era como que la agarraba conmigo. Era porque siempre yo manejando y empezaba Dios a tratar. Yo lloraba. Más un día pasé por el frente de una universidad ahí en San José. Y estaban a parada así, yo llorando. Pues no podía aguantarme lo que Dios estaba haciendo conmigo. Era Dios hablándome, diciendo, hijo, tienes que volver. Y un domingo me dice mi esposa, amor, vamos a la iglesia donde va yo. Me agarró en bajada, como dicen por ahí, o me agarró en curva. Le digo, vamos. Vamos, sí. Digo que fue el día más maravilloso de mi vida. Creo que ahí empecé un proceso muy, muy maravilloso, porque desde que yo entré y puse un pie dentro de esa puerta y me senté, creo que como en la quinta fila de las sillas, hacia la orilla. Yo me recuerdo. Ese día no sabía si era techo, piso. Usted no tiene ni idea, fue un día muy, muy glorioso, y Dios trató mucho conmigo ese día. De hecho, cambió, una de las cosas que cambió muy radical, pero así, más yo te voy a decir, ese día yo entré por esa puerta y cuando salí yo no era el mismo. No era el mismo, porque Dios me cambió el vocabulario. Era muy mal hablado, demasiado mal hablado. No, yo por nombre nunca nadie trataba. Entonces, te puedo decir, si cabe la palabra, eran excusados la boca, porque hablaba muy mal. Y yo entré
por esa puerta y salí, estoy hablando de que eso fue 10 de la mañana, 12 del día, que terminó el culto ese día. Y Maino no volvió a ser el mismo. Radical. Me cambió la forma de hablar. Nunca más una palabra volvió a salir de mi boca las que yo hablaba. Ese día fue un día maravilloso. Lloré como no. y arrebaté también. Arrebaté. Porque puedo decirlo, ¿sí? No, ese día llego yo y pues digo, ¿quién es el pastor de aquí? Estaba el padre sentado allá atrás de un escritorio o una oficina. Y me dice, aquel que está allá, bueno, voy para allá. Es mucho gusto, usted sabe, sí, yo soy minor, aquí estoy. Sí, ese día fue un día maravilloso y creo que ese día regresé a casa y desde ahí estoy, ¿verdad? No me dio, ni me voy a ir, no me da la gana. Aunque me eche, no me voy. Fue el día muy, muy maravilloso. Creo que fue el momento, el tiempo de Dios. A pesar de que había sido lastimado, golpeado, pero me di cuenta, y hoy me doy cuenta, de que fue mi casa, es mi hogar, es mi familia. Y siento pertenencia a ella. A pesar de los procesos, de todas las que tenemos, no ha sido fácil, no es fácil, este camino no es fácil. Cualquiera dice, mira que las cosas en Dios son fáciles. No podemos mentir, pero si Él está con nosotros, todo es posible, es fácil. La vida la toma usted diferente, aunque hay veces nos sintamos que estamos allá en el piso, pero no, el hecho de que estemos en el piso no es que estemos destruidos. Dios nos está pasando por algún proceso. Yo siempre he creído cuando dice la Biblia que aunque ande por sombra de valle de muerte, vamos a pasar por procesos, por desiertos, pero en todo eso Dios nos va a sacar adelante. Y por eso es que muchos se han ido, porque no han querido pasar por ese desierto, no han querido pasar por ese valle. Cree que Dios los dejó, que todo el mundo los abandonó, que el pastor ya no lo quiere, que el hermanito ya no lo ama. Se le olvidó que la mirada es de ponerle el de arriba, no en el de abajo. Los hombres te fallan, todos te fallan, pero Dios no. Yo entendí eso y gracias a Dios Dios me puso en esta casa, me puso en esta familia. Y le doy gracias a Dios porque 7, 8, 9 años que estoy aquí. Y aquí me quedo. Me moveré solo que el día que Dios quiera que me mueva. Lo contrario, creo que no. Y hemos pasado buenas, ¿verdad? Yo digo, Minor, que, perdón, que hay dos formas de por qué uno se aleja de la casa. Por cosas o por las cosas. Uh-huh. Y lo que muchos no entienden que las cosas de los caminos de la vida, ellas son como las aguas saladas. Ellas hacen dar sed, uh-huh. pero ellas nunca satisfacen. Uh-huh. Por eso es que todos los hombres que se fueron por cosa o por las cosas siempre vuelven vacíos. Sí. Porque cuando Dios coloca una promesa en el hombre, Dios crea un vacío, Dios crea un hueco. Y fue lo que pasó con Abraham. Porque con quien Dios tuvo un pacto no fue con Abraham, fue con Abraham. Pero en ese pacto y en ese caminar Dios profundizó su alianza a nuevos pactos. Y yo lo veo a Abraham con un hombre que él deseaba tanto, aquel hombre deseaba tener un hijo. Y tanto así que él lo toma a su sobrino y lo trae junto con él.
para llenar ese vacío. Y luego, y Dios le entrega una promesa del hijo de la promesa. Pero pasados los tiempos, Dios se le acerca a Abraham y dice, ¿sabe qué, Abraham? Yo voy a profundizar más nuestro pacto. Ahora, para ti fue difícil alejarte de la casa de tu parentela, dejar tu tierra, y ha sido muy duro para ti. Pero ahora tú estás ligado a otro. Ahora tú tienes que despojarte de tu sobrino Lot. Y Abraham, pero había un vacío, un hueco tan grande, que no era con cosas que Abraham tenía que llenarlo, sino era con la promesa que Dios tenía para él. Y Dios luego le entrega, pasado el tiempo, Dios le entrega, Dios hizo a Ismael. Y pasado un tiempo, Dios vuelve y le dice, ¿sabe qué, Abraham? Yo quiero seguir profundizando más nuestra alianza. Ahora tú te tienes que desprender de Ismael. Y la Biblia nos enseña, nos cuenta y nos muestra que fue doloroso para él. Y Abraham le dijo, Señor, me da un hijo, por favor, me da un hijo, por favor. Y luego llega el hijo de la promesa. Y pasado el tiempo, Dios viene y le dice, ¿sabe qué? Abraham, ahora yo quiero profundizar un poco más nuestra alianza. Ahora yo quiero que tú te desprendas, que tú me entregues tu Isaac. Porque cuando Dios establece una promesa, y Él crea un vacío, un hueco dentro de los hombres, y no son con las cosas de este mundo que uno lo va a llenar, sino es Él que lo va a llenar. Por eso que hay dos formas del por qué hoy la gente se va de la casa de Dios. Se van por cosas o por las cosas. Pero muchos jamás van a conseguir entender de que las cosas de los caminos de la vida son como las aguas saladas que ella hacen que te dé sed, mas ella nunca satisface. Lo peor que puede pasarle a cualquier persona es estar fuera de casa. Sí. Fuera de casa efectivamente será como aquel hijo pródigo que puede por un momento, por un tiempo, y no es extenso, por un breve tiempo estará satisfaciendo sus necesidades, por decirlo de alguna manera. Que no son necesidades, simplemente es porque desea su carne experimentar y cree que eso es lo que puede satisfacer su necesidad. Wow. Pero llegará un momento en que eso ya no va a ser suficiente para su vida. Y es ahí donde empiezan a sentirse solos, abandonados. Y como aquel hijo pródigo llega a un límite en que su vida, en lugar de crecer, decreció. En lugar de haber desarrollado sus dones, sus talentos, sus riquezas, porque él recibió la herencia. Más bien todo lo contrario, perdió absolutamente todo. Y es lo que estabas hablando, Mainitor. Sí, padre, que no le pasa cuando yo me fui, me decía, un tiempo yo me perdí de la familia, mi hogar, de mis papás, me perdí porque no quería nada saber de ellos. Y cuando ya se dieron cuenta de dónde estaba, entonces me decían, ¿usted está bien? Sí, claro. ¿Se encuentra? Sí, claro, estoy bien. Y creo que nos pasa como hijos espirituales, que a veces, aunque estemos mal, nos queremos, el orgullo nos hace, casi nos creemos de que estamos bien, pero jamás es lo mismo estar en casa, jamás no se va a comparar usted estar alimentado con esa comidita fresca, ese amor, ese cariño, la calidez de hogar. No se va a comparar, aunque usted quiera, haga lo que... Sencillamente te está engañando a uno mismo. Y eso me pasó a mí. Yo me fui, anduve haciendo loco con el vuelto, como decían por ahí. Y yo demostraba que estaba bien, pero estaba muy mal. Gracias a Dios, pues Dios me permitió muchas cosas, o me libró de muchas cosas.
y gracias a Dios hoy la estoy contando, pero Dios fue bueno. Y vale recalcar que nací en un hogar cristiano, pero más que cristiano, hijo de un pastor. Nací en un hogar de pastores. Entonces, creo que parte de todo eso, proceso que pasé, a pesar de anduve haciendo de todo un poco, había una promesa de parte de Dios de la que uno no se la puede quitar. Usted, donde ande, ahí te van a seguir. Las oraciones van a causar siempre estragos en la vida de uno. Mire, yo pensaba, Minor, muchachos, que sí, efectivamente hay gente que se fue, que no está más en una congregación, porque aquí ni siquiera estoy hablando de cielos abiertos. El llamado es volver a casa. Y he oído de personas que en algún momento han externado cosas tales como: mire, me fui hace tantos meses, tantas semanas, tantos años, y nunca los pastores vinieron a visitarme a la casa a ver si estoy muerto o estoy vivo. Ese pensamiento ha hecho mucho daño. Y aquí es donde yo digo: ¿qué puedo ir a decirte yo a tu casa que ya no sepas? Sí. O sea, a que te diga que ese no es tu lugar, o de verdad tan dañado estás en tu interior que necesitas que te rueguen. De verdad ¿qué es lo que sucede? Que necesitas que te vaya a decir lo que tú sabes y que no ha querido hacer. Hay un asunto. Yo siempre he creído que cuando uno se aleja, hay veces lo que uno menos quiere es ver a la gente que están bien. Usted más bien los esquiva, pero busca la excusa para decir: es que ni me vuelven a ver, no, me ignoran, me dan la espalda. No, cuando usted está mal, decía mi papá, cuando usted está mal, hasta con las nalgas que anda atrás, tropieza, decía por ahí. Sí, no sucede. Y le echamos las culpas a los demás, porque creemos que los errores, no fueron nosotros. Le echamos las culpas a los... Claro. Y no es así. Sencillamente que esto es falta de carácter, esto es falta de amarrarse los pantalones. Sí. Yo quiero decirles, y alguien ahí en casa que me ayude poniendo el link, los que no han escuchado el podcast On Fire, que es los sábados, es el podcast de jóvenes, yo los invito a que ustedes vayan. Alguien les va a poner el link ahí, y si pueden hacerlo hoy de una vez, háganlo. Y escuchen ese podcast de los muchachos de acá de casa. Creo que le va a bendecir mucho la vida. Creo que ahí van a encontrar un testimonio, pues que habla por sí solo y no es muy diferente al tuyo, Minor. Uno dice: sí, gloria a Dios, pero Minor volvió. O en el caso de Josué, Rachel volvieron. En el caso del podcast de los jóvenes. Sí. Y otros muchos van a volver. Pero qué doloroso el tiempo desperdiciado, qué doloroso las heridas innecesarias y el daño innecesario las pérdidas que tuvieron. Las pérdidas. Sí. ¿Con qué necesidad tener que suceder todas estas cosas? Yo difícilmente tenga algo que decirle a la gente yendo a su casa, decirle: por favor, vuelve a la iglesia. Yo creo que más bien ahí uno está pues incentivando las cosas que no debería incentivar. Y más de uno piensa bíblicamente. Piensa: Jesús dejó las 99 y se fue tras la que estaba perdida. Pero si estamos hablando un poco más profundo y nos damos cuenta, la realidad es otra. Más bien dice la Escritura que el hijo pródigo se fue y nunca el padre fue a buscarlo. Sí, Jesús nunca dijo eso. Es más, la palabra nunca ha dicho eso. Al menos no como lo dice Reina Valera. Lo que estaba diciendo era que el buen pastor, sí, ibas a decir. No, sí, pero es que esto es tremendo. Acabo de recibir algo. Dice Jesús: sí, es cierto, yo fui a buscar la que estaba perdida, pero el asunto es que estaba conmigo y estaba en el rebaño. El asunto es que se me desvió por un momento, no sé si se quedó atrás o algo, pero estaba, nunca se fue. El asunto es que un pastor tiene sus ovejas en unidad, en grupo. Y cuando una oveja se pierde,
no es porque se desvió, no fue porque tomó la decisión de irse, simplemente es porque no está viendo bien y se desvió del camino, pero fue por trayectos, fue por un momento. No es que tomó la decisión de ir, yo me voy a ir. No lo hizo. Y ahí es donde verdaderamente el pastor sí lo hace. El punto es que, y como siempre lo he dicho toda mi vida, no, el Señor no es un irresponsable que va a dejar 99 que Por están haciendo supuesto. las cosas bien por ir a buscar a aquel que voluntariamente dice me voy y no me junto con la Exacto. chusma. No, eso es una mala interpretación originada de una errónea traducción. Y si vamos al contexto, pues Jesús sí hizo lo que estaba haciendo. Gente que estaba perdida, estaba ya perdida. No está hablando de los que un día tuvieron salvación y se fueron de él. Está hablando de los que están perdidos. Hay que ir a trabajar con ellos. Y aquí es donde viene ahora sí el sentido de ser iglesia. Aquí los apóstoles, los profetas, aquí los evangelistas, pastores, maestros, aquí los ministerios, que yo sigo creyendo lo que la Biblia a mí me enseña, verdaderamente son un regalo de Dios para el pueblo, seguirán equipando a los santos para la obra del ministerio. Aquí es donde se empezará a dar el desarrollo de la vida de la gente, porque no existe fuera. Ahora el problema es que algunos se apartan, se enfrían y caen. Otros se apartan, y entiéndase aparte, no quiero decir que se peleen con Dios, tan solo dejaron de congregarse. Y a causa de tener una vida, llamemos sana espiritualmente, gente de oración, gente de la palabra, gente de ayuno, pues eso no se enfrían. Su amor por el Señor permanece, se siguen guardando y se siguen cuidando. Pero no puedes dejar de observar la verdad detrás de todo esto. Y es que estamos desobedeciendo una instrucción, un mandato y un principio en el reino. Exacto. Que es no dejes de congregarte. Y número 2, nuestra responsabilidad dentro de la familia no lo estamos haciendo. Sí. Aunque me digan, bueno, de vez en cuando voy a orar por alguien o yo, no, estamos, ahí es donde los dones, ahí es donde eso que Dios nos dio se pierde, o eso es lo que sucede también, que dice la Escritura, un día el Señor nos dirá, ¿y qué hiciste con lo que yo te di? Con los talentos que te di, porque de eso tendremos que dar cuenta todos, también. Ahí no podemos obviar eso. Y ahí también mucha gente, y viene esta palabra que también el Señor le dijo, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no han hecho mi voluntad. Sí, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios. Y para echar fuera demonios no necesariamente tengo que congregarme. Yo lo he hecho sin congregarme. Sí, echaste fuera demonios, sí, sanaste enfermos y todo, pero yo no te conozco. Porque algunos no están haciendo lo que Dios dice, y es la obediencia. Y hay algo también muy importante. La palabra a mí de Dios me dice que cuando nosotros estamos reunidos en la casa del Padre, por eso es que dice el Salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso están los hermanos juntos. Cuando dice hermanos juntos significa que están en la casa del Padre y en armonía, porque allí es donde Él envía su bendición y vida eterna. Hay cosas que nunca sucederán si usted no está en la casa. Hay cosas que nunca usted va a experimentar si está fuera de casa. Y es interesante que estaban hablando ustedes de la oveja extraviada. Y ¿por qué el padre nunca fue a buscarle al hijo? Porque el padre nunca buscó al hijo, porque el hijo se fue en rebeldía. Mas el Señor buscó a aquella oveja porque se perdió en su inocencia, se extravió en su inocencia. Yo creo que para ir aterrizando todo esto, es difícil pensar, salvo una dirección de Dios, porque yo creo que Dios es un Dios de principios y punto. No tendría yo nada que decir, repito, más allá de lo que ya la gente sabe. Estoy hablando de los que se apartaron, los que dejaron de congregarse. Ellos lo saben. Pero yo creo que sí hay un llamado en esta noche, y para ir terminando, y es un llamado a la oración.
Yo creo, y te digo allí, Pedro, en casa, tenemos que empezar a orar por gente con nombre y apellido. Orar por gente que se perdió del mapa, por gente que no está bien, aunque ellos crean o digan que están bien. Sí. Empezar a orar para que el Señor les dé esa capacidad maravillosa que es encontrar el camino de regreso a casa. Que vuelvan en sí, como el hijo pródigo. Vuelve a casa. Sentido de pertenencia. Volver a congregarse, de volver a ser familia, de volver una vez más a sentir el calor de la casa y ojo, no una casa perfecta. Vamos los hombres a seguir fallando y por lo menos en mi posición individual, con toda libertad yo podría decir si no cumplí, si no di la talla, si te fallé, si te hice algo consciente o inconsciente, perdóname, pero vuelve a casa, endereza tus pasos. Y cada uno en sus diferentes países, los que no se están congregando, o si usted conoce a alguien que cree que esta transmisión le va a ser de bendición, compártesela y dile, quiero que escuches eso de principio a fin, porque hoy hay un llamado en Dios y es, vuelve a casa. Sí. Por eso yo siempre digo, apóstol, que todas aquellas personas que se alejaron de la iglesia por cosas, o mejor dicho, por las cosas de la vida. Ellos y cada día, cada momento, cada día que comiencen a colocar sus corazones en las cosas del mundo, no va a tardar mucho tiempo para perder el enfoque del propósito. Y más tarde o más temprano se olvidará para qué Dios lo llamó. Sí. Y comenzará a aceptar cosas que él debería de rechazarlas. Termino con un pensamiento que se lo escuché a Emanuel, al pastor Emanuel. Deja la vergüenza, deja la inseguridad, cualquier cosa que esté allí que impida que vengas a la iglesia. Y él decía algo, decía que mucha gente dice, qué vergüenza volver, qué vergüenza que me vean. Si supieran la fiesta que hacemos, todos aquellos, no hablo de cielos abiertos, estoy hablando de la iglesia Así del Señor. Es. Y más, como dice la Biblia, que los ángeles festejan cuando un pecador se arrepiente y regresa. Sí. Bueno, de igual manera, aunque no seas un pecador, cuando un hijo regresa a casa, créelo, hay fiesta. Regresa a casa. Regresa a casa, solamente regresa a casa y el resto ya lo veremos. Las cargas se acomodan de camino, pero el diseño de Dios es que te congregues, que tengas una iglesia, una casa, una congregación, una familia. Sí. Y donde quiera que estés, en cualquier país que nos estés escuchando, en cualquier pueblo, ciudad, en cualquier lugar, si no te estás congregando, déjame decirte que eso no es opcional. Puede ser que Dios te esté usando y que tengas una vida en paz en casa, pero no podemos dejar de lado de que estamos transgrediendo un principio en Dios y ese principio es congrégate. Y nos fuimos. Solamente para orar, siento en mi corazón orar por todos aquellos que Dios sabe, Dios me los pone en la mente. Yo sé que Magnitor tiene que estar trayendo a la mente el Señor aquellas personas que un día se fueron. Ayer me alegré profundamente en mi corazón en ver a Katy regresar con sus 2 hijos, con su esposo. Me alegré profundamente de verla y decir, queremos seguir adelante, queremos regresar. Y si esta es su casa, usted va a tener el lugar correcto. Hoy es necesario que cada uno haga un alto en el camino y que pueda entender, necesito regresar a casa. Uh-huh. Regresar a casa es aquel lugar donde yo reconozco que a pesar de que no hay perfección, es mi lugar, independientemente. ¿Por qué? Porque hay una certeza, es el lugar donde estoy, donde Dios me tiene. Es necesario que regresen a casa todos aquellos hombres y mujeres que por diferentes motivos
sin ninguna justificación, porque no habrá justificación independientemente, aunque haya circunstancias que quizás los hirieron, que quizás maltrataron su vida, pero lo que nunca podemos permitirnos es que todas esas cosas nos separen de la casa. Ahí es donde necesitamos tomar el tiempo delante del Señor y decir, Señor, yo necesito que sanes mi corazón, pero jamás lejos. No podemos permitirnos eso por ningún motivo en nuestra vida, porque tenemos que entender claramente que eso tarde o temprano, si lo dejamos, nos va a ir quitando vida, nos va a ir esclavizando, nos va, en lugar de añadirnos cosas a nuestras vidas, cada vez nos va a ir quitando más y más, hasta que la condición, en lugar de ser de un hijo, va a ser prácticamente un esclavo. Así que en esta noche yo quiero orar por todos aquellos vamos, no puede quedarse tan solo en un tema de lunes por la noche. De verdad, yo quiero tener la conciencia y que usted tenga la conciencia de que no es un tema más, es un llamado para regresar a casa. Alguien tiene que cambiar esa cultura caída, porque los padres que han tenido ese régimen de vida de ir y venir, pues lo que le están modelando a sus hijos y a sus nietos es lo mismo. Y pasa el tiempo, dices que yo desearía ver a mi familia en el Señor. Cuando tú le demuestres que eres estable en lo que dices, ahí las cosas van a cambiar. Todos nos alegramos cuando hijos del Padre regresan a casa. Todos nos alegramos. Ese es el tiempo. Haz lo que tengas que hacer en casa. Ustedes tienen hermanos, tíos, abuelos, padres, madres, vecinos, amigos y compañeros que un día estuvieron delante del Señor diciendo, soy tu hijo. Háblales, diles, empieza a orar por ellos. Pero si tú eres uno de los que se salió, regresa. Jesús nos dice que fuérzalos a entrar. Sí. Yo quería dejar una última recomendación para todos aquellos que se alejaron de la casa del Señor. Y hoy yo te diría con toda mi alma y con todo mi corazón, vuélvete, vuelve. Evita el infierno y conviértete a Jesucristo. Porque el infierno es real. Y ella queda al final del camino de una vida sin Dios. Por eso mi mayor anhelo, mi mayor deseo es para ti en esta noche y vuélvete a la casa del Padre. Los amo. Amén. Y no culpemos más nada a nadie. No culpemos más de nada a nadie. Sí. Son nuestras decisiones y son nuestras acciones. Son las que nos llevan a todo eso. Ahí es donde empieza de verdad la transformación y el cambio. Padre Santo, en esta noche estamos reunidos aquí en tu nombre. Gracias, mi Jesús, por tu presencia. Gracias, Padre bueno, porque tú estás con nosotros. Tus ojos están en este lugar. Y también, Señor, en aquellos que hoy están conectados a esta transmisión y los que se van a conectar. Padre, te damos gracias porque este no es una reunión más o Señor, un programa más. Esto, Señor, lo hacemos con la intención, la motivación correcta de que aquellos que nos escuchen puedan ser transformados, que aquellos que nos están escuchando, Señor, puedan volver en sí y puedan tomar actitudes y que puedan hacer, Señor, en sus vidas cambios si tienen que hacerlo y a la vez que puedan actuar de acuerdo a lo que se está hablando. Padre, en esta noche estamos hablando, Señor, aquellos hijos que se fueron de tu casa, para que regresen. Padre, sabemos que este programa no va a ser solamente visto hoy, sino que va a pasar muchos años, mucho tiempo, y seguirán viéndolos. Que esta oración, Padre, que esta oración siga permanente, que esta oración trascienda tiempo y espacio. Que esta oración, Señor, en esta hora, juntamente con los que están unidos en esta oración, Señor, llegue
ahora mismo a todos los lugares.